Buenas tardes, un gusto inmenso para nosotros desde la Sociedad Venezolana de Toxicología, compartir con la profesora Zulma Gómez, ingeniero de alimentos, quien nos acompaña desde Colombia, por un tema bien interesante, el tema de los aditivos. Siempre la alimentación es un tema controversial, es un tema de moda, sobre todo ahorita que en estos últimos días han habido tantos cuadros infecciosos con diferentes tipos de comidas, sobre todo comidas rápidas, ¿no? Entonces, el tema de la alimentación es un tema ahorita que se está estudiando muchísimo y para hablar más del tema y de los aditivos alimentarios tenemos entonces a la profesora Zulma Gómez. Bienvenida, profe. Muy buenos días, tardes, noches, todo depende de los que nos vean en diferido. Un gusto para mí estar acá con la Sociedad Venezolana de Toxicología. Espero poderlos apasionar también de este mundo de la toxicología alimentaria y por qué es que es importante que la podamos trabajar en todos los espacios, no necesariamente del área de la salud. Todos que conozcamos este mundo de los alimentos saludables, podemos hacer un mundo mejor, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen posteriormente. Entonces vamos a empezar este hermoso compartir, me siento muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy y vamos a hacer algo un poquito interactivo al estilo de cómo hacemos en docencia tóxica. El día de hoy vamos a hablar del enigma de los aditivos alimentarios y sí me gustaría preguntarles a los que están acá en el en vivo y también para los que van a verlo en diferido, ¿qué es eso del enigma? ¿Qué son? ¿Por qué están en nuestra comida? Pues algo de eso vamos a tratar de ver el día de hoy porque este mundo del tema toxicológico en alimentos es bastante grande. Yo soy Zulma Gómez Maro Yorga, en este momento estoy en Colombia y empezamos el día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué son eso de los aditivos alimentarios? Vamos a hablar de tres momentos importantes y es la definición que encontramos desde el Códex Alimentario, que es nuestro vademecum, como dicen muchos, la Biblia de los que trabajamos en el mundo de la seguridad alimentaria, así como para los médicos y los químicos tienen su vademecum para verificar los diferentes químicos que van a estudiar o los fármacos que van a recetar. Los aditivos, como vemos en la definición, son sustancias que no son propias de los alimentos y que se añaden en los momentos de procesamiento, de fabricación, de envasado o de transporte y muchas veces de almacenamiento para modificar en algo las propiedades del alimento, ya sean físicas, químicas, biológicas o sensoriales, que es lo que se está viendo últimamente, porque estamos siendo muy exigentes con el tema de los sabores y ya no nos conformamos con los sabores básicos de dulce, salado, agrio y demás. Queremos ya sabores más hiperácidos y eso también lleva a la industria que vaya revolucionando en este tema de aditivos. Como lo dice ahí, no son propios del alimento, es decir, que no le aportan ningún tema nutricional y por eso, como decía yo, el Ángel, se crea esta controversia en si sí son buenos, no son buenos, pero el día de hoy vamos a verificar cuántas de esas cosas en realidad podemos decir si son verdaderas o no. ¿Cuál es el propósito? La finalidad de que tengamos aditivos son mejorar alguna de las características que queramos potenciar en el producto que estemos desarrollando o procesando y la idea es poder mantener su vida útil un tiempo más prolongado. La existencia de los aditivos viene debido a eso, a que muchos alimentos frescos o si no tenemos una nevera o un espacio de conservación, pues no los vamos a poder tener con un tiempo largo para ser consumido si compramos en gran cantidad. Entonces, los aditivos alimentarios, aparte de mejorar textura, olor, color, sabor, porque entran por nuestro sentido los alimentos, también nos ayudan a que podamos almacenarlos y conservarlos durante más tiempo, ya sea en el país que nos encontremos o si los pensamos exportar a países diferentes a donde se fabrican. Lo importante es que sean inocuos, que para los que la mayoría trabajamos en alimentos, sabemos que inocuo significa que no perjudiquen de alguna forma al consumidor final o alguna de las etapas del proceso que se estén desarrollando. Los que ya me conocen saben que siempre digo que todos somos manipuladores de alimentos porque en algún momento de la cadena intervenimos, ya sea desde la cosecha hasta el consumo final o si hacemos un proceso de transformación o de venta. Algunos de los ejemplos que tenemos aquí, que hemos escuchado más, que previenen
la oxidación de los alimentos y y el crecimiento de microorganismos, que es lo que se ha visto actualmente en las noticias, y es por eso la controversia, si es bueno utilizar aditivos, es mal utilizar aditivos. Los aditivos nos ayudan en buena parte a frenar ese crecimiento microbiano, que si no se frena puede terminar en una intoxicación o una toxicoinfección o enfermedad transmitida por alimentos. También se encuentran para frenar la oxidación y pueden en algunos utilizarse para eh, reforzar temas de vitaminas, como por ejemplo temas de ácido ascórbico o de ligantes también que pueden desarrollarse en el alimento. Ahora, vamos a ver cuáles son de esos principales alimentos que tenemos con aditivos y que son usados en la industria, porque una cosa es lo que uno ve cuando lo está tratando desde el lado del consumidor, pero otra cosa es lo que nosotros vemos cuando estamos dentro de la cadena de alimentos, cuando somos los que procesamos, buscamos, investigamos y adicionamos estos aditivos a los alimentos. Vamos a ver qué tipos de aditivos son los que más se manejan en el mercado, algunos de los ejemplos y cuál es la función que realmente quiere que la industria alimentaria que tenga ese aditivo, por qué fue creado precisamente ese aditivo. Hay unos aditivos que, como su nombre lo dice, se llaman conservantes, que tenemos, por ejemplo, los benzoatos y los nitratos, y la función es prevenir el deterioro y el crecimiento de microorganismos. Tenemos también los colorantes, donde está la tartrazina, está el carmín y están los diferentes colorantes que más adelante les voy a explicar cómo se pueden identificar. Y la función de los colorantes, pues ya sabemos que es hacerlos más atractivos, añadirles color, mejorar el aspecto de los alimentos, porque muchas veces con el tiempo, obviamente el color natural de los alimentos se va degradando y no es tan atractivo o las personas piensan que ya no está apto para consumo. Por eso es que se les añade también esa parte de colorante para hacerlo más llamativo al consumidor. Tenemos los saborizantes como el glutamato monosódico, que ya tiene algunos temas por ahí médicos y toxicológicos. Tenemos extractos de especies que son potenciadores para el sabor. Y tenemos los edulcorantes como el aspartamo o aspartame y la sucralosa, que se utilizan para eh, cambiar en el alimento tanta azúcar natural y tratar de bajar un poquito esa carga de azúcar para que no sea tan dañina a las personas que están consumiendo los alimentos. La idea de estos es añadir dulzura sin aportar calorías. Sin embargo, cuando vamos a leer las tablas nutricionales, no necesariamente estos edulcorantes cumplen esa función. También tenemos los espesantes, que les daban las características a los alimentos de mejorar su textura, de poder ser adicionados en salsas, en sopas. eh, También nos sirven para que en algunas preparaciones pues no quede tan líquido y se pueda verificar el producto de una forma más agradable y más apetecible. ¿Conocían algunos de los químicos que estamos viendo? Por ejemplo, el almidón de maíz, que es muy conocido, la goma guar, que se utiliza para ligar, y esto también nos da consistencia, por ejemplo, en postres, en la parte de panadería, de repostería y como les decía, en la parte de salsas. También tenemos otra tabla donde están los potenciadores de sabor, que son los que más han tenido digamos que llamamiento dentro del tema toxicológico y que se le aplican a las partes exteriores de las frutas, en las verduras. Ustedes van al supermercado y las ven también más jugositas, de un color más agradable, más frescas, para que ese color también se potencie más. Tenemos las enzimas alimentarias que pueden utilizarse dentro de los procesos desde la fabricación hasta el transporte, que estas enzimas muchas veces tienen una preparación tecnológica y lo que hace es que puedan servir para eh, catalizador de otros procesos, como tenemos las enzimas, por ejemplo, de las levaduras, los pornos de herbear.
digamos que son como los más conocidos. Algunos como coayudantes tecnológicos que se utilizan para la transformación de materias primas y son adicionados intencionalmente para que la receta y en la investigación y desarrollo de productos de alimentos pues pueda cumplir un propósito dentro de esos nuevos productos que cada vez están saliendo al mercado y puedan resistir diferentes temperaturas, procesos de transformación y también para que ayude a mejorar la parte de la calidad de los alimentos y en cierta forma la inocuidad. Los aromas, que también los tenemos intensificados últimamente, porque no solamente es lo que entre por el gusto, sino también por los ojos y por el olfato, y que últimamente ha tenido un auge bastante grande en la industria alimentaria y los disolventes de extracción que se utilizan en procesos de extracción durante el tratamiento de materias primas para ser adicionados en el proceso. A grosso modo, esa es una de las grandes listas de lo que tenemos de los aditivos alimentarios. Sin embargo, adicional a lo que se le adiciona a cada parte del proceso de los alimentos, también tenemos esos aditivos que van en los empaques, en los aditivos que van en los utensilios, en los aditivos que pueden tener los químicos que están alrededor de las plantas o del tema agrícola. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar un poquito más en estos aditivos alimentarios que propiamente son adicionados utilizados en los alimentos. Bueno, entonces ahora, a ver, ya sabemos a grande modo, a grosso modo, cuál es esa división de esos aditivos alimentarios que vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la función más específica de estos aditivos? Uno es la conservación, como ya lo vimos, otro es la estabilidad, que algunos aditivos ayudan a mantener la textura de los alimentos para que, por ejemplo, cuando vayamos al supermercado y estemos comprando la vinagreta envasada, no se dividan las dos capas entre el aceite y los sólidos. Entonces, esto nos genera que tengamos un producto llamativo, estable en color, en sabor y que dure largo tiempo conservando las propiedades con las que fue fabricado. Si fuera natural, pues no conservaría estas características. También tiene la función de mejorar el aspecto y el sabor y se añaden para mejorar su apariencia, su sabor, hacerlo más atractivo al consumidor. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, sobre todo los productos que son para niños, llámense snacks, llámense golosinas, tienen los colores más acentuados para que sean más atractivos y los niños los consuman más y los puedan solicitar cuando van a hacer compras, por ejemplo, en el supermercado. Y adicional a eso, algunos, sobre todo si son naturales, aportan aditivos como vitaminas y minerales. Algunos otros pueden ser añadidos para potenciar estas vitaminas que ya son intrínsecas de los alimentos y ayudarlos a enriquecer. Sin embargo, si vamos a verificar, eh, los aditivos como químicos como tal no forman parte de un proceso nutricional dentro del alimento como tal. Por eso es que en las etiquetas nutricionales no son tenidos en cuenta, sino son reportados como ingredientes. Y esa es una de las cosas que quizás hoy podamos verificar y más adelante poder ayudar a que sí estén catalogados dentro de una clasificación específica para que tengamos un poco más de conocimiento y así poder determinar si efectivamente consumir ese producto o no. Vamos a ver entonces qué es mejor, aditivos artificiales o aditivos naturales. Pues resulta que depende del contexto en el que estemos trabajando, porque como les decía, muchas veces los aditivos naturales no nos permiten tener esas características que queremos mantener durante los procesos de los productos terminados o de consumo, y más si se están exportando a diferentes partes o si son sometidos a diferentes estaciones de climas. Entonces los aditivos naturales tienen la bondad de no ser tan invasivos, pero sin embargo no permiten mantener las condiciones en el tiempo. Entonces, estos proceden de fuentes naturales, vienen de plantas, pueden venir de animales o de minerales y generalmente son considerados, como ya les decía, más seguros porque no tienen unos efectos secundarios tan visibles en el consumidor final. Ahora bien, vamos a ver entonces qué pasa si no tuviéramos aditivos naturales. Pues, de ahí salieron los aditivos artificiales y estos aditivos, mediante procesos químicos que se realizan en laboratorios,
Algunos son seguros, algunos no, porque pueden tener efectos negativos en la salud, pero eso también depende, como dicen aquí mis queridos compañeros, de la dosis y de algo también muy importante y es el estado de salud que se encuentre la persona que los está consumiendo. Y además que cumpla con las características de ser inocuo, de no generar ningún tipo de afectación a la salud. Es importante que se consulten con los médicos si tienen dudas, aparte de los aditivos o los efectos de los aditivos. Sin embargo, yo también pienso que es importante que podamos consultarlo con un nutriólogo o, si es el caso, para el momento de procesamiento con un ingeniero o un químico o un ingeniero de alimentos que sabe cómo va a funcionar ese aditivo y cuáles son esos niveles máximos permitibles para que no generen un daño en la salud. ¿Cuál de estos dos es mejor? Que es una de las preguntas que siempre nos hacen. Pues definitivamente, como dice ahí, no es una respuesta definitiva porque deberemos ver el contexto en el que se utiliza cada uno de los aditivos y sobre todo aprender una cosa que poco a poco hemos logrado y es a leer etiquetas. Como les digo, no solamente leer las etiquetas de los productos nutricionales y cuántas calorías quiero tener o contar calorías, sino leer la parte que dice ingredientes que muchas veces ni siquiera identificamos. Adicional a eso, pues si yo no quiero tener una carga superior de químicos adicional a los aditivos, porque no solamente los aditivos es lo que tiene un alimento, también tiene otros productos intrínsecos como minerales, coayudantes que le ayudan a potenciar también su tema alimenticio, pues es optar por los alimentos naturales. Sin embargo, como hablamos, los alimentos naturales no son de una vida tan útil prolongada y muchas veces por los tiempos, por los compromisos diarios que tenemos o por el transporte, se nos facilita más llevar los productos que son procesados o que tienen algún tipo de aditivo. Entonces, ahí sería una de las reflexiones y es, para usted, ¿cuál es mejor elegir alimento? Si tiene aditivo o el natural, depende del contexto. Vamos a ver entonces por qué es importante llevar una dieta saludable y cómo los organismos internacionales nos llevan a evaluar qué es un aditivo alimentario y por qué es importante tenerlos en cuenta y no solo clasificarlos con que son perjudiciales para la salud. Así que los invito a ver este video y que hagamos una pequeña reflexión. No sé si me he hecho entender hasta ahí, si tienen alguna pregunta. Vamos bien, mi amor, vamos bien. Perfecto, entonces vamos a darle compartir al video. Ustedes por favor me dicen si lo pueden ver. Aún no. Aún no. Vamos a ver porque no me deja compartir acá. Vamos a ver. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, qué vergüenza porque vean. Bueno, este es un video que está dado por una regulación internacional, como ustedes se dan cuenta. Espero lo puedan apreciar y me digan si lo pueden escuchar, por favor. ¿Lo pueden escuchar? Aún no tiene audio, Igual está traducido de inglés a español, pero pero no pues está corriendo. Está con la pantalla de Zoom compartiendo, Zulma. ahora, Nada. oh, por Dios, Te pero saliste del video. ahora sí, pero es que no me da aquí la opción de con audio. ¿Qué debo hacer ahí? Dale a compartir como estabas antes. Ajá, Ok, tengo el video acá. ajá. Ahí. No, ese no es este. Ahora, sí se ve, Se ve. pero se escucha. Aún no.
No sé, igual lo voy a dejar correr, está en inglés, entonces para que lo pueda leer. Sí, porque está la traducción chévere. Bueno, ¿qué tal les pareció el video? Excelente. ¿Responden algo lo que estábamos hablando anteriormente de si los aditivos son buenos o no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, esa es una pregunta que espero podamos contestar en conjunto después de que podamos ver lo que sigue aquí. Esa es una pregunta que me gustaría que cada uno de nosotros nos hiciéramos. ¿Alguna vez te has preguntado qué son esos nombres raros en las etiquetas de tus snacks y alimentos favoritos? ¿Se está proyectando o no? Perdón. No, Es que tengo como un tema aquí con el internet, creo que está cortándose. Bueno, mientras tanto me gustaría saber, mientras logro aquí sacar la diapositiva, la presentación, ¿cuál de estos aditivos ustedes han visto en sus alimentos? ¿Y ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Qué son esos nombres raros en las etiquetas de los snacks y los alimentos? Porque como empezó la clase es un enigma eso de los aditivos alimentarios. Bueno, vamos a ver un poquito de esos nombres raros, cómo son las etiquetas y aprender a leer y saber el por qué vienen esos nombres dentro de las etiquetas y de los alimentos. Resulta que todos estos aditivos están dados por una toxicidad y una dosis. Esa toxicidad y esa dosis que viene presente dentro de estos números estipulados, eh, ya sea que tengan una E porque es de la Unión Europea, como lo vamos a ver más adelante, qué significan,
vienen dados para determinar la toxicidad dentro de nuestro cuerpo y saber cómo se determina. El cálculo de esta toxicidad está determinado por la ingesta diaria admisible, que es llamada IDA. ¿Cómo se calcula? Se calcula aplicando un factor de seguridad que habitualmente es 100 o menor y se denomina dosis diaria admisible y se hace de acuerdo a la dosis máxima que pueda eh, no ser perjudicial o no tener un efecto dentro de los humanos cuando es consumida. Y su cálculo está como lo vemos en la fórmula, dosis diaria sobre 100. Esta dosis diaria es importante que la podamos determinar, sobre todo cuando estamos haciendo temas de dietas o estamos haciendo temas de seguimientos de alimentos, y es que debe repartirse entre los alimentos permitidos que se están consumiendo a lo largo del día, no solamente de un alimento, sino de todos los que vamos a consumir en el día para que así podamos determinar la dosis máxima del aditivo o la cantidad que estamos consumiendo del aditivo que está inmerso en el producto o en el alimento que vamos a consumir. La ida se expresa en miligramos por kilos de peso por corporal. Por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros sepamos cuánto es el peso para poder determinar si efectivamente esa cantidad que estamos ingiriendo de aditivos puede llegarnos a generar algún problema en salud o no. ¿Habían visto el tema de las idas? Bueno, yo les tengo, vamos a pasar un momentico a hacer unos cálculos como para determinar cómo podríamos verificar las IDAs en un producto. Resulta que nosotros hemos sido contratados para hacer una visita de vigilancia y control en una planta que fabrica chorizos y nos dan unos niveles permitidos de un aditivo que se utiliza en la industria, que es el nitrito de sodio. Entonces vamos a verificar si ese nitrito de sodio que se está utilizando en esa procesadora de productos cárnicos va de acuerdo a lo que permite la norma y si sí podría salir al mercado o posiblemente podría estar generando un problema en salud. Vamos a calcular la cantidad en gramos del aditivo nitrito de sodio, que muchos de nosotros lo conocemos, que es utilizado en la industria cárnica, no solamente para acentuar el sabor, sino también el color, y dice que se va a calcular para un lote o una preparación de 100 kilos de chorizo. María, me gustaría, ya que estás aquí, no sé, César, y también Joel Ángel, eh, ¿cómo creen ustedes que podríamos dar respuesta a este interrogante de este cálculo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más necesitaríamos más? Pues resulta que también necesitamos saber bajo qué o con qué comparativa de norma vamos a verificar si esa cantidad es la realmente aprobada o no. Y en este caso se tomó o tomamos la resolución 4125 del 91, que es de Colombia, donde indica que la cantidad máxima para nitritos de sodio y de potasio es de 200 partes por millón. Entonces, ¿cómo sería ese ejercicio? En aras del tiempo, pues vamos a ayudar un poquito de cómo sería ese cálculo y a determinar. Entonces, en primera instancia, ¿qué tenemos que hacer? Pues verificar la cantidad que tenemos de los 10 kilos de chorizo, el tema que está aprobado y lo vamos a convertir en miligramos para poder llevarlo a la comparación. Y de ahí nos da en este ejercicio que esta empresa está utilizando 2 gramos máximo de este producto de nitrito de sodio para, por kilo para sus preparaciones. Esto nos quiere decir que si está dentro de la norma o no está dentro de la norma. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, los dejo pensando ahí mientras vamos a seguir hablando de este mundo de los aditivos. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, estimado César y Yol Ángel. No, vas bien, mi amor. Ok, perfecto. Entonces, vamos ahora a ver de qué se trata
este tema de las etiquetas. Cuando hablábamos de que si nos hemos preguntado qué son esos números, vamos a aprender a leer qué son etiquetas, por qué tienen esas etiquetas y cuál es su funcionalidad. Cuando vamos a hablar de etiquetas en el sentido de alimentos, tenemos que identificar qué ingredientes tiene esa etiqueta, porque como les decía, estamos acostumbrados a leer los ingredientes, pero de la parte nutricional. Entonces, hay que revisar la lista de los ingredientes, buscar cuáles son los aditivos que no reconozcamos, y podemos utilizar ahora aplicaciones dentro de nuestro móvil que nos pueden ayudar, o si tenemos, que es muy dispendioso, el listado del Codex Alimentario, que lo vamos a ver más adelante, pues podemos comparar cuáles son los aditivos o si ya tenemos algunos identificados y llevarlos en la lista. Lo otro es buscar la numeración E, que es una numeración internacional que se utiliza específicamente de la Unión Europea y que mediante este código lo que nos indica es cuál es la función, qué tipo de aditivo tiene el alimento y adicional saber que se ha pasado por un tipo de control y regulación, en este caso de la Comunidad Europea, que cumple también los estándares de la FDA y de FAO y de Codex Alimentarios. Y el otro es que nosotros podemos comparar al leer las etiquetas qué cantidad o qué contenido tienen los diferentes productos en cantidad de aditivos, cuáles queremos ingerir, consumir o no, y nos da el libre albedrío de poder sacar la lista y llevar los productos a casa y consumirlos o no. ¿Cómo buscamos esa numeración E? Esa numeración E, entonces la buscamos en la etiqueta y esta numeración E está dada por el Sistema Internacional de Numeración INS. Para clasificar un aditivo, ellos lo toman de acuerdo a un número compuesto de 3 o 4 dígitos y vamos a ver un ejemplo. En este, por ejemplo, tenemos el EI72. La E indica que es autorizado por la Unión Europea. Las dos I, que es un sufijo que diferencia a un aditivo que tiene un nombre o un código similar, sino que es una variante. Y el número que nos identifica el aditivo en especial para cuando vayamos a buscar en la tabla de aditivos del Codex Alimentario, o si está publicada en la FAO o en la FDA o donde lo estemos verificando, cuál es el aditivo concreto, cuál es su nivel permitido y si está permitido para el producto y en el país en el que estamos. Los principales códigos esos que encontramos en las etiquetas, ustedes lo pueden ver ahí específicamente, van numerados, si son los primeros de 100 a 199 que son colorantes, y un ejemplo que vemos comúnmente es la curcumina, los de 200 a 299 que son conservantes, el más utilizado y que vemos en etiquetas es propianato de calcio. La siguiente subdivisión son antioxidantes que ayudan a regular la acidez. Los del 400 al 499, estabilizantes, emulsionantes o espesantes, como vimos al principio, que significa un gelificantes para tener consistencia el tipo de alimento que estemos comprando. Los de la serie de 500, que son correctores de acidez, de pH, aglomerantes, acidulantes y los del 600 a 699 que potencian el sabor y que son intensificadores, y ahí es donde está nuestro famoso glutamato monosódico, que es uno de los que está en esta florero de Llorente, como decimos aquí, en este dilema o esta dicotomía de si es cancerígeno, no es cancerígeno, es bueno o no. Y los últimos dentro de esta clasificación que son edulcorantes varios, y hay otra clasificación de otros químicos que no están tan determinados específicamente para la parte de alimentos. En el gráfico está cómo se hace la revisión de estos códigos N del Comité del Código Alimentario, se pasa al Instituto de Regulación, se hace la identificación del aditivo, la revisión de la lista de los ingredientes, se verifican las alternativas, los parámetros de uso, los límites y los mínimos y máximos, en este caso máximos permitidos para poder utilizarse en los procesos, y de ahí se da la autorización y declaración del nombre específico del aditivo para que pueda ser llevado a proceso y registrado dentro del etiquetado de alimentos. Entonces aquí vemos algunos de los ejemplos. Como ustedes ven en la parte de izquierda, tenemos algunos de los que utilizan mayor cantidad de aditivos de la industria para conservación, como son la parte de cárnicos, y si ustedes se dan cuenta, como hablábamos, está específico la información nutricional con los valores máximos y mínimos,
cosa diferente a lo que vemos en la parte izquierda, donde están los ingredientes y donde ustedes y yo podemos verificar que se encuentran los aditivos colocados, adicionados a este producto, pero que no nos especifican la cantidad para poder nosotros determinar si efectivamente la cantidad que está utilizando el producto está dentro de los límites. Sin embargo, la garantía de que tenga ese código nos lleva a que sí está siendo regulado y que está utilizando los máximos permitidos por la regulación. Ahí hay también un tema sin llegar a hacer un poco de vigilancia y control desde aquí y es determinar que las empresas sí están utilizando esa dosis que están reportando dentro de las fichas técnicas y las normas y que logremos identificar y frenar ese tema del fraude alimentario, ¿no? Porque el fraude alimentario nos lleva a que la etiqueta puede decir una cosa, pero sin embargo, al pasar en procesos o al pasar de país a país o en condiciones de almacenamiento en alguna parte pueden ser adulterados, que esa es una de las causas en las que dicen que por eso no es tan bueno utilizar tanto aditivo porque pueden enmascarar propiedades de un alimento que ya no puede ser apto para consumo y que sigan vendiéndolo en el mercado. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces cuando vemos esa etiqueta y porque pues no sabemos no sabíamos qué es ese E, qué significaba ese 400, ese 200, ese 100, pero lo que tenemos que verificar es que adicional a que esté regulado con la numeración, pues también diga unos temas característicos como que mencione que está destinado para los productos alimenticios, que está restringido solo para alimentos y que se haga un tema específico porque es como lo hemos visto, está surgiendo mucho el tema de intolerancias y el tema de reacciones químicas o de alergias y por eso es que también es muy importante determinar si las alergias son por la parte nutricional o también estas alergias pueden ser dadas por los químicos o los aditivos que se estén utilizando en la comida. Adicional que la venta, si están haciendo ventas de algún tipo de aditivo, se incluya en término de edulcorante que sirve para mesa, es decir, para consumo, y que se utiliza el nombre de edulcorante empleado con su composición. Ya entonces sabemos un poquito más qué son esas C, por qué se determinan. Si los colorantes se venden directamente, que es lo que a veces utilizamos, porque a veces utilizamos colorantes para hacer algún tipo de producto de repostería o para mejorar un producto que puede ser una conserva o un encurtido o algo que queramos adicionarle que sea solamente para empresas de gran escala, entonces debe colocarse en las etiquetas porque no solamente hacer los productos por hacerlo, sino también tener esa responsabilidad que cuando vamos a generar algún ingreso adicional con un negocio, pues debemos pasar por los procesos de autorizaciones, de registros sanitarios, de verificación, y dentro de esos van las fichas técnicas de los productos que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar algún tipo de colorante, entonces poder especificar dentro del producto y cuando vayamos a hacer la declaración de los aditivos y de los ingredientes, pues qué productos tenemos, como por ejemplo los azoicos, que han tenido un problema para el tema de darle ese color amarillo, anaranjado o rojo y están siendo un poquito reevaluados para que sean cambiados nuevamente por productos naturales como el rojo cochinilla. Se deben, si se utilizan y se respetan las dosis máximas permitidas y si no está prohibido, porque ya revisamos que no esté prohibido para nuestro producto y para nuestro país, entonces se debe acompañar la etiqueta con la advertencia de puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Recuerden que ese puede nos lleva a que sí es dañino o no. Nos deja como un vasto espectro para determinar si efectivamente es dañino o no. Hay colorantes que también son de ventas para el consumo final y traje unos ejemplos de los que actualmente están prohibidos, como son el amaranto, identificado con E123, la eritrocina, que es el E127, la norvixina, que es 160, colorantes aluminio y demás, que por estudios que se han realizado y en esa revisión que hace el Codex Alimentarius y las entidades pues han determinado que debe frenarse esa venta de ese aditivo y no se debe estar utilizando. Ahí es importante verificar si en nuestros países
si estamos acatando las normas, porque muchas veces las normas que se dictaminan en la Unión Europea o en los países del norte, pues no son tan restrictivas en cada uno de nuestros países. Y de ahí sería la invitación a que verificáramos las normas técnicas de cada uno de nuestros países para los productos que estamos analizando, desarrollando o en el caso de que tengamos alguna emergencia toxicológica, pues verificar las dosis y cantidades. ¿Cómo podemos reducir ese consumo de alimentos? Lo principal es priorizar alimentos frescos, como ya hemos hablado, sin que tengan tantos aditivos ni procesos químicos dentro de los mismos. Otra de las opciones que a veces no tenemos todos a la mano es cocinar en nuestra propia casa nuestros productos que nos permitan escoger alimentos, evitar aditivos que coincidimos en algunos momentos en que puedan estar prohibidos o que si en dosis nos pueden estar generando algún tipo de reacción, ya sea alérgica, y no utilizarlos y podemos experimentar con recetas en nuestras casas sin el uso de aditivos, a no ser que escojamos hacerlos naturales. Por ejemplo, vemos mucho esos caldos que utilizan para potenciar sabores en las casas y a veces cuando no se utiliza la comida ya sabe diferente, ya el gusto de las personas lo ha llevado que conozca más ese gusto de químico que el producto natural y si cambiamos pues ya no va a saber igual. Entonces tendríamos que determinar también si escogemos el producto natural o con esos aditivos. Como ya vimos, leer las etiquetas que nos describen esos químicos y colorantes y poder verificar si están regulados o no y evitar en lo posible esos productos súper procesados, en especial con personas que tengan alguna condición inmunológica o que no tengan una adecuada alimentación nutritiva y saludable, porque recordemos que los snacks, productos procesados, son más como eso, como una comida rápida para salir en algún momento y no a veces de consumo diario, porque no nos está generando esa carga nutritiva, nutricional y de seguridad alimentaria que debemos tener y garantizar. Entonces, pasamos a este tema y es los aditivos alimentarios, si realmente son un riesgo oculto para la salud o simplemente depende de la dosis en el contexto que lo estemos utilizando. Pues resulta que sí existe un lado enigmático en los aditivos, porque pues la información no la tenemos tan a la mano, no nos hemos preocupado muchas veces por determinar qué significan cada uno de esos ingredientes y cuando vamos a verificar entonces podemos a veces determinar que la exposición en este caso por el consumo de estos alimentos que tienen una alta carga de aditivos, porque no solamente a uno, sino que digamos que es como un cóctel de aditivos sumándole adicional a la parte nutricional con grasas saturadas o mucho azúcar. Entonces, eso nos puede estar generando problemas que estamos viendo en salud pública y que los estamos determinando en cada uno de los estadios de salud, como son las reacciones alérgicas. Algunos pueden provocar estas alergias en personas que son sensibles y que no se dan cuenta sino hasta después de un determinado tiempo, donde empezamos a sentir esos síntomas con sarpullidos, con dolores de cabeza, con náuseas y nos pone la nutricionista, si tenemos la bondad de poder acceder al tema nutricional, de que empiece uno a quitar y a verificar qué alimento puede ser el que nos está generando esta reacción alérgica y muchas veces puede ser una mezcla de los aditivos y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué otros efectos negativos tenemos? Entonces puede ser el aumento de peso, porque nos ayuda, hay unos aditivos que también son utilizados, pues obviamente para generar un gusto mayor, y entonces a veces uno queda como con esas ganas de seguir consumiendo ese producto alimenticio y quiere más, y sumado a los problemas de ansiedad que se puedan presentar, pues también nos puede llevar a un efecto negativo de la salud. Adicional al aumento de peso, nos puede generar inflamación, sobre todo en la parte intestinal. A veces algunas personas relatan, como vamos a ver un poquito más adelante, de estudios que pueden tener inflamación en articulaciones o en otras partes del cuerpo, y eso depende de cómo está haciendo esa absorción de estos aditivos en cada una de las personas. Por eso es que cada caso es muy diferente. Cuando también nos hablan, dicen que cuando se ha tenido una exposición de consumo de alimentos con aditivos constantes, pues también nos puede llevar
posiblemente, porque eso es lo que nos está llevando hasta el momento, que posiblemente pueden generar diferentes tipos de cáncer y algunas enfermedades autoinmunes que las vemos reflejadas en los cuadros clínicos cuando hacemos los exámenes médicos o cuando hacemos los chequeos, por ejemplo, tanto personales o los que se hacen en las empresas. Esto nos lleva entonces a que vamos a tener un debate ético sobre este uso de alimentos en la industria, porque algunos pueden considerar que son muy importantes para poder alargar la vida útil, darles una textura y unos colores adicionales a esos alimentos que queremos consumir, y otros pueden llevarlos al caso de que no aportan un valor nutricional y que sí, por el contrario, si se está expuesto a seguir sobrecargando al organismo y a las personas en el consumo masivo de estos productos con esta cantidad de aditivos, pues puede generar problemas que afecten su salud. Entonces, vamos en ese debate todavía. Algo importante, como todos los químicos a los que estamos expuestos, es que obviamente tenemos que tener un consumo responsable de estos alimentos a los que tienen esta cantidad de aditivos y no sobrepasar los límites establecidos. Por eso es importante saber la IDA, que ya la vimos, que es el índice de consumo que podemos tener cada uno, y tener en cuenta el peso de cada una de las personas para poder calcular esa ingesta diaria y así prevenir temas de enfermedad. Ahora bien, ¿cuáles son esos problemas de consumo, de salud por los aditivos alimentarios que se ven más comúnmente con los estudios y que vemos reflejados? Pues lo que ya también da no solamente los aditivos, sino también los otros alimentos que tienen en sus nutrientes discriminados, que son intolerancias, alergias, trastornos gastrointestinales, problemas de salud mental, que eso está en estudio y habría que verificarlo, que son a los que se le asocian la hiperactividad de los niños, los déficits de atención, temas depresivos, porque los estamos exponiendo a nuestros niños a consumos de estos alimentos con esta carga de aditivos desde muy temprana edad. Y eso nos conlleva a que puedan generarse enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas, y como ya les había dicho anteriormente, por ese consumo desde tan temprano y posiblemente si no tenemos unas buenas defensas, si no hacemos un buen consumo de una buena alimentación, pues estos aditivos no van a seguir su proceso normal de salir y ser expulsados por el cuerpo, sino pueden ser retenidos por él mismo y quedarse ahí para generar estas posibles enfermedades. ¿Cómo entonces actúan estos aditivos en nuestro cuerpo humano? Vamos a tratar de mirar un poquito cómo son absorbidos estos aditivos y metabolizados, principalmente donde llegan es en el hígado y deben ser eliminados a través de la orina o las heces, pero cuando ya tenemos un hígado graso, cuando ya tenemos unas identificaciones de tensión alta, cuando ya vemos que no está funcionando específicamente también nuestro tema de riñones, nuestro tema de absorción, pues ahí es donde nuestro cuerpo nos va a ir hablando y puede generarse que lo estemos identificando o lo estemos llevando a que sea hacia el tema de la alimentación y hacia los aditivos. Entonces, una parte es por la ingestión. Los aditivos, como sabemos, como cualquier alimento, como vienen involucrados dentro del alimento, pues entran al cuerpo a través de la ingestión de los alimentos procesados, y eso también tiene que ver con la cantidad y las veces que estemos ingiriendo ese producto. Luego vendría la digestión y la absorción, que viene en el tracto digestivo, siendo absorbidos por el torrente sanguíneo y que van a alcanzar diversos órganos y tejidos, y que obviamente pues pueden quedarse, como les dije, ahí y no salir. Se transportan y van a diferentes órganos y tejidos específicos porque pueden amañarse, digámoslo ahí, pueden quedarse ahí dentro de nuestro cuerpo, y la interacción y metabolismo que se desarrolla de ellos mismos dentro de las células, los órganos, la metabolización, y un término que estamos escuchando muy comúnmente ahorita, que es la parte del genoma y los genotóxicos, ¿no? Cómo están interfiriendo en la parte del ADN de las células. Aquí tenemos un cuadro
de cómo estos efectos tóxicos de los aditivos alimentarios pueden estar en nuestro cuerpo, cómo se distribuyen en el torrente sanguíneo, en el aparato digestivo, cómo se acumulan esos niveles, que por eso es importante hacerse test y chequeos de estos aditivos químicos en el cuerpo, porque no es muy común que nosotros nos expongamos a hacer este tipo de chequeos médicos, sino solamente los básicos. Sin embargo, cuando ya vemos que hay unos cuadros repetitivos, como vimos de las alergias o temas de vitaminosis o temas de algún tipo de acumulación para empezar a hacer los descartes, sí es importante poder acceder a estos tipos de exámenes que nos permitan determinar si de una u otra forma esta exposición a estos aditivos químicos sí nos está generando esos inconvenientes y estas reacciones adversas que nos puedan estar, sin darnos cuenta, haciendo un daño celular. Y el inconveniente, como podríamos decir, si podemos hacer un poquito de análisis en todo lo que hemos visto, es que esto no se ve inmediatamente. Esta acumulación se va dando con el tiempo, como se determina una enfermedad, por ejemplo, también laboral, ¿no? Entonces, esto no, como no se ve inmediatamente, a no ser que seamos intolerantes o que tengamos alguna alergia o reacción, pues eso puede estarse acumulando en el cuerpo y no lo vamos a determinar. ¿Qué es lo que está determinando actualmente y lo que dicen los nutriólogos, nutricionistas, también las entidades que trabajan por la prevención del cáncer y los estudios? Y es que las enfermedades que posiblemente están asociadas a estos aditivos tóxicos, pues ya sabemos que son obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y el cáncer, sumado a un estado de vida sedentario que tampoco ayuda para que nosotros podamos hacer ese intercambio químico que se realiza dentro de nuestro cuerpo para realmente poder aprovechar los nutrientes de los alimentos que consumimos y poder sacar esos que no necesitamos y que ya no están cumpliendo ninguna función. Las alergias alimentarias, por eso es que está saliendo muy ahora en boga el tema de restaurantes donde nos puedan determinar temas de alérgenos, pero no nos llevan a temas que tengan que ver con aditivos alimentarios. Y ahí también sería un llamado para que nosotros, si tenemos alguna referencia y sabemos que tenemos algún tipo de alergia, pues podamos comentarla en el sitio donde vayamos a consumir los alimentos, ya sea el trabajo, ya sea un restaurante o ya sea una reunión familiar, para así poder evitar una emergencia y alguna reacción. Así como enfermedades inflamatorias que ya vemos que se dan con el tiempo, pero que habría que hacer descarte de productos y alimentos para saber si efectivamente son esos productos los que me lo están generando y cómo podrían estarme generando algún desorden. Aquí les presento algunos posibles efectos en la salud. Como decimos, hay algunos estudios que dicen que sí, hay algunos estudios que dicen que no. Sin embargo, es importante podernos aliar con nuestro médico de cabecera y con nuestro nutricionista, o si vamos a preparar alimentos, pues cuáles vamos a utilizar o no, y no generar unos posibles efectos a las personas. El glutamato, como vimos, que puede generar dolor de cabeza, náuseas, enrojecimiento facial, la tartrazina, que puede dar daño cerebral, reacciones alérgicas. Ustedes ven, la mayoría que presenta es como primer síntoma reacción alérgica o un tipo de cefalea o temas inflamatorios. Los nitritos, que ya sabemos que se pueden utilizar también, sobre todo al igual que el glutamato, para enmascarar, como ya les decía, olores y sabores que ya no queremos que estén presentes en los alimentos, y por eso nos puede generar adicionar de la carga de aditivos que se le hace mayor a la permitida, pues el tema microbiológico y biológico, y puede llegar a enfermar y hasta llevar a la muerte a una persona. Los más recientes, que son el butahidroxitolueno, que está también prohibido en algunas preparaciones en algunos países, y algunos colorantes, porque los colorantes, sobre todo los azoicos, hay unos estudios que se hicieron en el Reino Unido y que también se han hecho en los Países Bajos, y es que nos dice que los productos azoicos están relacionados con colorantes y con químicos que se están utilizando en la industria textil y en la industria de pinturas para el cabello o para pinturas de los vehículos, porque precisamente fijan el color, dan una sensación más apetitosa para el consumo,
y por eso ustedes están siendo debatidos porque no logran salir, como ya les decía, de nuestro cuerpo, si nos quedan impregnados en nuestros órganos. Vamos a ver entonces qué nos dicen algunos estudios, porque pues unos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos de los estudios que encontré y que les traje para que podamos revisar nos dice que un equipo de salud pública del Imperial College London del Reino Unido hizo un estudio monitoreando en salud a 200.000 participantes durante un periodo de 10 años para determinar si los alimentos ultraprocesados sí están vinculados a un mayor riesgo de cáncer y variedades de cáncer. El estudio, si quieren, entonces los puedo compartir posteriormente, nos dice que estos productos sí se han identificado para este tipo de personas y que las están llevando a enfermedades como propender más la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, pero que adicional a lo que se estaba enfocando el estudio era que querían determinar si estaban siendo propiciadores de algún tipo de cáncer. Monitorearon 34 tipos de cánceres posibles, donde encontraron que sí se pueden asociar a riesgos de cáncer en cáncer de ovario y cáncer de mama, por lo cual están pidiendo que la regulación de estos aditivos sea un poco más fuerte y que las dosis que se están colocando en cada uno de ellos, pues disminuyan la permisividad, porque sienten que aún es muy alta. Y como les digo, el problema de controlar el fraude alimentario es verificar que sí se esté cumpliendo con esas normativas revisadas y que sobre todo la pequeña industria que a veces no es regulada comúnmente o que no se formaliza, pues puede estar utilizando estos aditivos en forma mucho mayor y desproporcionada. Este artículo lo pueden ustedes encontrar en la Clinical Medicine en febrero del 2023, por si quieren verificar más a fondo este estudio. Ahora vamos a hacer un llamado aquí y es, tanto ustedes como yo, aquí miremos este caso de este estudio que fue muy sonado en las redes sociales y es donde dice que un joven desarrolla ceguera por comer solo comida basura a diario. El fast food, la comida chatarra, bueno, como lo quieran llamar en cada uno de los países. Dentro del estudio dice que es un joven con un nombre ficticio que tenía 14 años, que cuando fue al médico se quejaba mucho de tener cansancio. Los médicos pensaban que la persona era como muy quisquillosa en el tema de la comida y también, entonces estaba presentando cuadros de anemia, tenía déficit de vitamina y entonces el complemento, lo que vieron en primera instancia fue recetar complementos nutricionales y consejos dietéticos para que él pudiera mejorar su estado nutricional. Sin embargo, años después, lo que dice el estudio es que el joven empezó a presentar síntomas de sordera o de hipoacusia neurosensorial, problemas de visión y a los 17 años ya presentaba problemas permanentes de daños en la vista que si no eran tratados a tiempo, pues podrían ser reversibles. ¿Qué habló la persona o el joven cuando se hizo el estudio? Que él sí estaba comiendo desde que era muy joven, desde muy niño, como lo podemos ver ahí, desde la primaria, una porción diaria de papas fritas, pan blanco, jamón, salchichas, es decir, de una comida que le podía dar algunos nutrientes, pero que no pues, está catalogada completamente como dentro del plano nutricional para la edad que conllevaba que le dieran realmente esa seguridad alimentaria en cuanto a nutrición y que entonces estos hábitos alimentarios que él tenía desde pequeño lo estaban llevando a esa deficiencia de esas vitaminas, de esos bajos niveles de vitaminas y que debido a eso por no hacer una buena alimentación y un stop, digamos, en esa costumbre de comer comida rápida, pues lo llevó a una neuropatía óptica nutricional. ¿Qué es lo que nos dicen en el estudio? Pues que lo ideal es no fomentar en niños ni en comedores escolares, ni en las casas, ni en las loncheras, tanta comida rápida o de fat foods que llamamos, sino más bien complementarla también adicional con frutas, verduras, así las preparaciones se demoren un poquito más. Ese es un caso de estudio que lo pueden encontrar ustedes también en la revista Annals of Internal Medicine.
en donde se describe específicamente cómo fue el caso. Ahora me gustaría que viéramos, ya vimos algunos estudios que nos dicen con fuentes reales y fidedignas donde podemos consultar, porque son áreas médicas, pero sin embargo también estamos expuestos a estos temas que nos bombardean comúnmente en las redes sociales y que es importante que podamos determinar y verificar si efectivamente les vamos a hacer caso o no. Entonces los invito a ver este video. Bueno, ahora me gustaría saber, Leonel, bienvenido. Me gustaría saber ustedes qué opinan de este bombardeo en el tema alimentario y de aditivos y si tiene atrás algún sustento científico o médico que nos pueda llevar a pensar que efectivamente es ahí. ¿Los escucho? Leonel, Hola, ¿qué tal? Buenas, estaba viendo la transmisión que recién acabo de ingresar. Quería ver la clase, ¿no? La clase de toxicología. Gracias por la gracias, invitación. bienvenido. Pero aprovecho para preguntarte, ¿qué opinas? ¿Has visto esto en las redes y eso qué te genera cuando ves eso en una noticia que pases, ya sea en un noticiero o en tu celular? ¿Eso qué te genera? Bueno, lo que buscamos es una buena alimentación en sí, ¿no? En las pacientes, en las personas. Realmente esto es lo que estoy viendo. Estoy viendo una imagen pues que está incentivando, ¿no? El azúcar. Ok, ¿y alcanzaste a ver los casos que vimos médicos anteriormente? Ver anteriormente, recién acabo de ingresar, discúlpame. Ah, ok, bienvenido de todas maneras. La idea es que podamos nosotros mismos hacer el análisis y confrontarnos en las noticias y en lo que estamos viendo, porque de acuerdo al camino que hemos tenido durante esta charla, podemos ver que no necesariamente todos los aditivos producen un problema y son dañinos, y algunos nos ayudan a conservar los alimentos, pero también es cierto que es importante que cada uno de nosotros aprendamos a saber cómo son las dosis de estos alimentos que nos conllevan el cuerpo para así poder determinar si efectivamente podemos tener alguna enfermedad, como les decía, con el tiempo, porque no se manifiesta en muchos casos inmediatamente. Bueno, y entonces, ¿quién regula y quién monitorea estos aditivos a nivel mundial? Porque si a veces hay fraude alimentario y vemos que siguen creciendo estos temas de alimentación y nos bombardean que si son buenos, que no son buenos, pero ¿quién regula esto? Pues entonces vamos a mirar que existen algunos organismos internacionales como están la Organización Mundial de la Salud, la Comisión del Codex Alimentario, que nos determina cuáles son las normas internacionales para que podamos tener seguridad de los alimentos, donde también están incluidos el tema del uso de los aditivos. Tenemos las agencias nacionales a las cuales debemos acudir en cada uno de nuestros países para poder determinar cómo implementamos esas normas que vienen internacionalmente y las bajamos a cada uno de nuestros países y sean de allí utilizadas tanto en las industrias como en los hogares o en los negocios donde estén haciendo productos procesados y que muy seguramente se hacen en forma empírica y no tienen ni idea de la existencia ni la regulación de estos productos y que son ahí posiblemente donde puedan estarnos generando adicional esa carga de aditivos a nuestro cuerpo sumada a lo que ya compramos como productos procesados. También tenemos que ver el monitoreo y el control que se hacen por los gobiernos, por las agencias de vigilancia y control, por las agencias de certificación de alimentos, ya sea con una ISO, ya sea con un tema de
vigilancia de cada entidad o empresa y sobre todo si queremos sacar un producto en investigación y desarrollo o para importar y en especial si es para las personas y productos que tengan que ver con embarazadas, con lactantes o con personas que tengan algún tema de déficit ya o en detrimento de su salud, que puede ser un tema oncológico o puede ser un tema de alergias alimentarias. ¿Cuáles son las normativas internacionales que rehusan este uso de aditivos? Pues las más comunes que tenemos son la FSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que como ya vimos, tiene que ver con el tema de la regulación y de esos numeritos que vienen en las etiquetas para que podamos identificar cada uno de los aditivos que vienen dentro de los alimentos. Está también la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que también saca muchas campañas con respecto a la seguridad y por qué sí, cuando una etiqueta ya está regulada, autorizada con FDA, en cierta forma nos garantizan que es un producto que no va a generar un extremo daño ese producto con esos ingredientes adicionados o esos ingredientes nutricionales que conlleva a la salud. Y también el CAC, que es el comité que establece las normas internacionales para la producción y el comercio de los alimentos, donde obviamente van incluidos los productos aditivos, que es el Codex Alimentarios. ¿Cómo podemos ver entonces el Codex Alimentarios? Existe una página donde la FAO tiene determinado el último Codex Alimentario y como ustedes lo pueden ver ahí, en la captura que les hice de un aditivo, lo podemos consultar ya sea en español, en francés, en inglés, en varios idiomas y nos da la bondad de que podamos verificar por código o por nombre del aditivo que vamos a verificar si tiene alguna regulación en las notas, las veces que han encontrado alguna desviación en este producto y así poder determinar antes de poder preparar un alimento o hacer una formulación si efectivamente esos productos como materias primas que vamos a utilizar cumplen con las normativas y no van a generar un problema en la salud. Para los que somos inquietos en el problema de toxicología o de alimentación saludable, pues nos sirve también para si lo tenemos en el app descargado, poder verificar cuando estemos haciendo una compra de alimentos, de acuerdo a ese código de que verificamos que tiene el alimento, en qué categoría está y qué seguimiento se le ha hecho y si está prohibido o si está regulado para ser utilizado. En este momento, la Unión Europea ha prohibido el uso de la tartrazina y el aspartamo, sobre todo en alimentos que tengan que ver para niños. Es decir, debemos estar muy pendientes de esos alimentos que estemos consumiendo y comprando para nuestros niños en las etiquetas, que estos productos con los códigos que ya vimos no se encuentren y no los estemos comprando. La Agencia de Protección Ambiental ha clasificado el nitrito de sodio como, volvemos a la palabra, posible cancerígeno, por lo cual también debemos tener cuidado de los productos que lo contengan o verificar las cantidades, lo mismo, dentro de la tabla del códex. Y la Organización Mundial de la Salud que ha recomendado evitar el uso de el glutamato monosódico, que es muy utilizado en las comidas, sobre todo orientales. Vemos sopitas de ramen que últimamente están utilizadas en las sopas de de paquete, ¿no? Que están siendo llevadas a recomendar no se utilicen tanto porque están dando los estudios y las revisiones que sí puede ser un posible potenciador del cáncer. En especial si nosotros vamos a darnos cuenta y le sumamos que entonces yo compré el snack porque me dio hambre a mediodía, llego a mi casa y entonces voy a utilizar una sopa que viene con el sobrecito de saborizante y también tiene monoglutamato, es decir, que estoy adicionándole más. Y si adicional, en la noche voy a consumir un producto que también tenga que ver con una salsa o un producto que adicional tenga nitritos, que sea un cárnico, pues estamos sobrecargando el sistema poquito a poquito de aditivos
que el cuerpo muy seguramente no va a poder sacar en un tiempo muy rápido y por eso va a empezar a generar algún tipo de molestia si no tenemos pues la cultura de una alimentación saludable. La tartracina, sí, sí se está utilizando, pero en el último, yo te invito, les voy a dejar el link, Codex Alimentarius que está y en la determinación que está haciendo la Unión Europea, están llevando a que las trazas de tartracina y aspartamo están siendo utilizadas en niveles superiores a los permitidos, o sea, los que dicen las normas y fichas técnicas, por lo cual se está llevando a que su uso, sobre todo en la Unión Europea, esté siendo prohibido. Sin embargo, pues nuestros países no, a veces no llevan esa batuta, como digámoslo así, lo tienen países como la Unión Europea o los Países Bajos o América del Norte y para nosotros siguen siendo utilizados. Habría que verificar, como les digo yo, si dentro de los cuadros clínicos que vemos reportados nutricionalmente, si las molestias que vamos sintiendo cada uno de nosotros también pueden estar ligadas a este tipo de alimentos porque si se hizo la prohibición es porque sí se han presentado casos. Eh, Ay, es que no alcanzo a ver el chat. Bueno, para poder determinar el consumo de azúcar y de sales, lo que podríamos verificar es utilizar azúcares no tan procesados ni refinados como el azúcar blanca. Muchas veces también solo pensamos en el azúcar morena, pero el azúcar morena también tiene un proceso de refinamiento. Podríamos utilizar los azúcares que vienen normales de las frutas y de las verduras y de una miel que sí sea una miel natural y no una miel procesada, porque a veces también la miel que nos venden puede tener algún proceso químico adicional para rendimiento y para estabilizar el mismo producto. Entonces estamos sobrecargando también los azúcares. Como les decía, también hay una serie de aditivos que habría que verificar porque las personas también pueden, así como está dándose en la lactosa, hay personas que también están siendo intolerantes al tema de los azúcares y por eso lo están pasando por sacarinas o por azúcares naturales que vienen como hojas específicas de alimentos, de frutas y de hierbas que podríamos utilizar para bajar ese consumo de azúcar. Sin embargo, el consumo de azúcar, así muchas personas digan que no, pero si lo vamos a sumar en todo este cóctel de comidas y de alimentos, tiene que ver mucho también con la ingesta de mucho snack procesado, carbohidrato y no regulado con frutas y verduras, que sería lo ideal para poder bajar esos niveles de azúcar, ¿no? Y esos temas de hipertensión que se están presentando por el consumo masivo de snacks que lo que hacen es generar ansiedad y una falsa saciedad, mientras que los productos naturales sí nos pueden llevar a una alimentación más sana y a un correcto funcionamiento del tracto digestivo. Hay algunas, cuando se hace el estudio nutricional para determinar de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tus estudios en sangre, cómo están tus niveles, tanto de minerales y vitaminas y nutrientes, se pueden hacer unos estudios, no los llamemos dietas, sino digamos que es como unos estudios nutricionales específicos para cada persona, porque recordemos que lo que le sirve a mi esposo, a mi hermano o a mi amigo, no me va a servir a mí porque cada uno tiene una característica diferente nutricional, ¿no? Y también hemos sido expuestos desde pequeños a unos consumos de alimentos de acuerdo a nuestro país, nuestras creencias, nuestras culturas o las condiciones en donde estemos viviendo, que no nos van a permitir que una dieta sea igual para varias personas, así vivamos en la misma casa, ¿no? Porque eso tiene que ver también con los hábitos. No sé si tengan alguna otra duda hasta ahí. Las preguntas al final, profe, porfa. Ah, ok, Vamos a vale, listo. terminar en aras del tiempo. Ok, listo. Sí, señora. Gracias por recordar. Bueno, entonces yo tengo, ya que hemos visto muchas herramientas el día de hoy, porque como les dije, este mundo de los alimentos y esta toxicología alimentaria es muy grande, por eso es que a veces cuando me preguntan, pero ¿por qué en toxicología laboral y en toxicología clínica están viendo el tema alimentario? Porque
estamos viendo que muchas de las enfermedades vienen específicamente por lo que consumimos y por los productos, y eso nos está llegando a también los niveles de tratamiento médico, tratamiento de emergencias. Entonces, esta es una actividad que vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible y es, les voy a dar esta característica y ustedes me van a decir qué alimento creen que es el que estamos adivinando. Este es un producto que contiene 27 ingredientes estipulados en su etiqueta, de los cuales 13 corresponden a aditivos. Algunos de estos aditivos se usan en productos de industrias de alimentos y podrían afectar la salud. Y es un producto que consumen desde pequeños hasta adultos. ¿Cuál creen ustedes que es este producto de consumo masivo que tiene estas características? Les doy otra pista, que es la que está en rojo. Según los criterios de la Organización Panamericana de la Salud y lo establecido en la resolución, en este caso en Colombia 2492, este producto excede la cantidad recomendada de consumo de sodio, que son sales, y grasas saturadas, y el consumo de este producto contiene excesos de nutrientes que se relacionan con mayores riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es decir, no solamente aditivos, sino también los ingredientes nutricionales. Y que está llenándonos de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles desde temprana edad. ¿Cuál creen ustedes que puede hacer este producto? Dicen sopa maruchan, sopas instantáneas, qué otro podría ser? Ya que llevamos la inquietud de analizar las etiquetas posteriormente. Puede ser uno de esos. Entonces el compañero nos dice que es Doritos y sí, señor, efectivamente es Doritos. Y los invito a que puedan ver este estudio que realizó un estudiante de nutrición y dietética de una universidad acá colombiana que se llama la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Medicina, donde su tesis fue la discriminación y determinación de ese producto alimenticio. ¿Qué es lo que podríamos mejorar? Como hemos visto, solamente están estipulados, como vimos en el recuadro de etiquetas, el tema de exceso de grasas, de azúcares, pero no está estipulado el tema de las cantidades de los aditivos que también sumados a estos excesos de grasas y de azúcares, pues como les dije, nos generan un cóctel de químicos que nos están llevando a posibles enfermedades crónicas. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el papel de los médicos toxicólogos en este tema de la seguridad alimentaria, en el tema de la prevención, desde el ámbito toxicológico y por qué está tan en boga, por ejemplo, una especialización como el médico alergen, verifica alérgenos y temas de intolerancias? ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese papel de esos médicos toxicólogos? ¿Por qué estamos hoy una ingeniera teniendo el gusto de estar con ustedes hablando de temas alimentarios y cómo pueden verificarse dentro del tema toxicológico? ¿Alguno quiere participar? Si no, seguimos en aras del tiempo. Bueno, mientras vamos pensando este tema, pues vamos a ver. Los médicos toxicólogos, como ustedes saben, pero lo vamos a ver para los que no, que nos están viendo en diferido, son profesionales de la salud que se especializan en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones por sustancias donde obviamente están incluidos los aditivos alimentarios. Hacen un diagnóstico para, donde realizan pruebas para identificar qué tipo de aditivo específico es el responsable de la toxicidad. Es por eso que ahí los invito a que podamos también determinar cómo tener a la mano también ese tema del códex alimentario para poder determinar las cantidades de estos aditivos que son permitidas o no y cómo se están regulando nuestros espacios de nuestros países, que eso nos conlleva también a salud pública de los temas de sistema de vigilancia epidemiológicos y también en los diferentes espacios como en las empresas.
También, ¿qué papel juega? Pues obviamente conocer las normativas que se verifican en cada uno de los países para determinar si el uso de estos químicos está siendo adecuado o no. Como ya les dije, a veces no tenemos eh, injerencia en ciudades que son muy remotas y es donde nos reportan dentro de los boletines de final de cada mes o de final de año en los sistemas de vigilancia que vemos que acrecentan problemas de obesidad, problemas de hipertensión y problemas que muy seguramente están siendo digámoslo así, como camuflados dentro de otros diagnósticos y que muy posiblemente por el subregistro nos puede estar llevando a estos problemas de salud. También están involucrados en el tratamiento para ver cómo podemos eliminar esos tipos de aditivos en los cuerpos, sobre todo cuando ya se están presentando algunos temas muy evidentes. Sería muy importante que pudiéramos trabajar de la mano tanto el área de producción como el área de salud, como el área de nutrición, para no solamente tratar al personal o a nuestra población que ya está enferma, sino poder hacer campañas, ¿verdad? Que nos lleven a, desde las madres embarazadas y los niños, poder bajar esa carga de alimentos que tengan tanto aditivo y que estén haciéndoles daño. Igual hay que verificar, como dice el compañero, cómo son los brazos y la cantidad de personas que van a hacer las identificaciones de los productos, porque a veces no son suficientes y por eso es que es importante que nosotros desde nuestros espacios también conozcamos estos temas, dónde consultar y dónde poder ir haciendo intervención, ¿no? Porque no solamente esperar a que lleguen a hacernos la fiscalización. También nosotros podemos hacer intervención desde las campañas y desde los espacios y conociendo todos estos tipos de productos y de alimentos. Con la prevención, como ya les decía, desde la inducción, reinducción y verificación y sobre todo las alertas y reportes de los posibles productos que puedan estarnos generando estos tipos de diagnósticos. ¿Cómo podemos entonces identificar y mitigar esos riesgos? Pues evaluándolos, verificar cuáles son los potenciales asociados a aditivos alimentarios que podamos hacer un rastreo de esta evaluación de estos riesgos, hacer esa gestión de esos riesgos para controlar y poderlos mitigar dentro de los espacios ya después de que han sido identificados, pero no quedarnos ahí, sino también comunicar lo que pasa con estos posibles riesgos y poderlo hacer, como ya les dije, desde cada uno de nuestros espacios, ya sea en espacios, encuentros de saberes como el que tenemos hoy, en espacios de días saludables en las empresas, en espacios de capacitación con nuestros compañeros, con personal y llevarlo también a cada uno de nuestros hogares y espacios donde nos encontremos, porque en los hogares es donde se hace la compra específica de los alimentos para toda la familia. Entonces, los que más deberíamos también impactar son las familias y las personas que hacen la compra en los hogares. Desde la parte toxicológica, en la toxicología alimentaria, que es un vasto mundo también para poder estudiar, que va con bromatología, bioquímica de alimentos, estudios químicos, pues es determinar esos mismos riesgos, cómo evalúan esos riesgos la parte científica, las entidades específicas que determinan los riesgos, en este caso de los aditivos, cómo se establecen esos límites, si se están cumpliendo o no, si se están discriminando, y adicionar a hacer un monitoreo continuo, porque lo que sucede es que no podemos tener una continuidad, sobre todo cuando estamos haciendo el rastreo de la parte médica, porque muchas veces para poder ver a un paciente, por la cantidad no lo vamos a poder hacer un seguimiento mensual, sino muchas veces hasta 6, 8 meses, y eso también nos pierde como ese rastreo de ese monitoreo para poderlo determinar. Algunos estudios que nos dicen de cómo están interviniendo o cómo se pueden ver o materializar este tema de los aditivos, por ejemplo, en salas de urgencias, en la parte médica, pues hay un estudio que es un caso clínico, que es el que les estoy referenciando, que es de la revista de Alergena de México, donde es un caso clínico donde reportan a un niño de 8 años en una división de alergia e inmunología del hospital
con anafilia y choque anafiláctico. Recurrente, confirmado, con los síntomas que ustedes ven ahí, edema de glotis, urticaria generalizada, dificultad respiratoria severa, hipotensión. Y en la historia clínica dice que que es alérgico inmunológico y se identificó como desencadenante a los aditivos alimentarios o farmacológicos. Es decir, que no solamente lo llevaron en este caso para el tema farmacológico, sino que también tuvieron en cuenta la parte alimentaria, según lo que expresó la mamá del menor. El paciente tenía antecedentes personales alérgicos, asma bronquial, persistente, rinosinusitis crónica, exacerbados por exposiciones ambientales al polvo doméstico y a la humedad, porque eso también influye el espacio en el que estemos, y había recibido pues las vacunas. Quien quiera identificar el estudio, tienen la referencia ahí. Sin embargo, yo, si ustedes quieren después con Ángel, yo se los puedo facilitar para que lo puedan ver también. Y dentro de las conclusiones que se llevó de este caso clínico fueron las siguientes, que las reacciones alérgicas por aditivos son poco frecuentes en los niños, pero que cuando se presentan pueden ser severas. Entonces, si tenemos estos casos de urgencia o si estamos atendiendo este tipo de población, no solamente identifiquemos el tema farmacológico, sino también indaguemos un poco en el tema de alimentación. Era un paciente con alergia tanto a los fármacos y debían evaluarse las reacciones por aditivos y que los colorantes como la tartrazina y los conservantes como los parabenos fueron los principales responsables de esta alergia por aditivo en los niños, lo cual, según nos dice este estudio médico, es relevante si se considera que los colorantes están presentes en más de 2/3 de los productos que nuestros niños consumen diariamente. Ya casi para terminar, porque veo que el tiempo ya nos apremia, todos los que hacemos y trabajamos en esta área, no solamente toxicológica, sino que trabajamos en los temas de auditorías, inspección, vigilancia y control, hacemos también un proceso de evaluación de riesgos enfocado a la parte alimentaria, así como lo hace ISO 45000 para el tema de exposición a riesgos laborales. Un paso sencillo que podemos utilizar cuando estemos pensando que estamos expuestos a algún tema de identificación de una toxicoinfección que tenga que ver relacionada con algún aditivo, con algún tema alimentario, son estos 4 pasos que es importante podamos reevaluar qué son. Identificar el peligro, preguntarnos, ¿podría esta comida o en algo que tenga ella ser perjudicial? El siguiente paso es caracterizar el peligro. ¿Qué efectos pueden causar estos peligros identificados en el paso 1? Paso 3. ¿Cómo evaluamos esa exposición? Entonces, ¿quién puede ser perjudicado y en qué nivel la exposición puede ser perjudicial? Y el 4, que es la caracterización ya de los riesgos. ¿Cuán probable es que las personas experimenten exposición a un nivel que pueda causar daño en la vida real? Recomendaciones: leer etiquetas, consumir en lo posible alimentos frescos, si nos es posible poder cocinar en nuestra casa con alimentos que sean inocuos, saludables, nutritivos, si tenemos acceso, obviamente, e informarnos sobre los riesgos alimentarios que puedan estar sucediendo en nuestra ciudad, nuestro país o a nivel internacional. Y sí, señor, la respuesta era los Doritos. Ahí está. Querida Ángel, no sé cómo vamos en el tiempo. Vamos a ir terminando, profe, porque el tiempo ya tú sabes, se nos va a acabar aquí, se nos va a cortar la Bueno, transmisión perfecto, ya. perfecto, perfecto. Entonces, no sé si vamos a una ronda de preguntas o... Excelente, excelente tu presentación, profesora. Sí, si hay algún tipo de pregunta, rapidito nos las hacen llegar por el chat. El tema este de las etiquetas es controversial, ¿no? Porque el común denominador de la población no las entiende.
Y lo que hemos visto que ha dado resultados son estas etiquetas negras que te colocan alto contenido en carbohidratos, alto en azúcares, alto en grasas trans y todo eso, porque te impacta cuando tú agarras el paquete y automáticamente ves aquella etiqueta negra y tú dices como que no me lo llevo y no lo compro. Pero de resto, este tipo de colorantes, no porque la gente no se va a poner a leer, no las entiende, para empezar que no las entiende, se les hace complejo también a uno, ¿no? Entonces, pero es un tema muy interesante. ¿Alguna pregunta, por favor, para culminar? Le damos la bienvenida a los que se incorporaron ya en el último segmento de la presentación. Les recordamos que va a quedar grabado, que lo subimos más tarde, entre hoy y mañana, al canal de YouTube Yo la veo con veneno y ahí van a tener una presentación excelente. Comentarios, por favor. No veo nada por aquí. Doctor de Pula, ¿está por allí? Sí, por supuesto, agradecido con la profesora Zulma por esta excelente clase que nos trae magistral para todos quienes hacemos vida en toxicología. Por supuesto, entendemos que el tiempo es poco para un amplio tema, pero nos deja un gran sabor hablando de saborizantes en entender que, como siempre le digo a los alumnos, empiecen a sumar. Tú no ingieres un saborizante, tú no ingieres a la vez, digo, no es que comes uno y voy a ver si me pasa algo, voy a comer otro y voy a saber si me pasa algo. Los ingieres todos al mismo tiempo. ¿Y qué reacción tiene eso dentro de tu organismo? ¿Qué pasa con todo tu sistema, incluido el inmunológico, incluido gastrointestinal, incluido lo que sabemos y lo que nos ha comentado de la parte neurológica? Así que muchísimas gracias. Igualmente a través del canal de YouTube Yo la veo con veneno. Allí pueden dejar preguntas, comentarios, que sabemos que va a estar la profesora Yolángel también y la profesora Zulma pendiente. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo quisiera adicionar que hasta ahora, como les dije al principio, tocamos el tema del procesamiento y el consumo. Miremos más allá, sobre todo los utensilios, la parte agronómica, todos los temas que adicional van ligados a alimentos, porque la Ah, alimentación es transversal con, para con todos, ¿no? limón. Así Sí. es, profe. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos entonces pendientes para una segunda oportunidad por lo extenso del tema. Muchísimas gracias. Este es el último compartir de este año. Nos vemos Dios mediante a finales de enero. Muchísimas Querida gracias a Yolange, todos. muchas gracias a ti. Quisiera despedirme, si se puede, con este video y con un regalo que les tengo, ya que es el último programa del año, no podía venir sin ese bonus track que hacemos siempre. Los dejo con el video y después el bonus track. El video es poquitico, pero es la reflexión que quiero que cada uno se lleve de qué importante es que influyamos no solo en nosotros, sino en nuestros hogares y en todas las personas en el tema de alimentos. Si ya conoces algo del tema, es tu responsabilidad de hacer un cambio. Los dejo con el video Así y es. nos despedimos después con el regalo. Muchas gracias. Miel de abeja.
El cambio empieza por cada uno de nosotros. Empieza por ti. Así es, hasta el próximo año. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Ese era el regalo que les dejé, John Ángel, para que lo puedas verificar, por favor. Chévere. Los que lo quieran descargar, la profe John Ángel tiene el link. Es un libro que habla sobre un nuevo término que se llama biofilia y nos habla de esos espacios que nos debemos dar en alimentación y con la naturaleza. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que este compartir académico haya sido de su agrado y que podamos encontrarnos en otro espacio. Gracias, profesor Ángel, gracias, profesor César, y a todos los compañeros el día de hoy.